Compré mi casa al contado. Por eso, cuando el banco amenazó con embargarla por una hipoteca atrasada, me quedé atónita. Descubrí que mi propia familia falsificó mi firma por $200.000, confiando en que yo pagaría la deuda para mantener la paz. El banco llamó a las 2:47 de la tarde. La voz de un hombre me heló la sangre. Llamamos en relación con la ejecución hipotecaria de su vivienda. ¿El problema? Yo no tenía hipoteca. Había comprado esa casa al contado. 19 minutos después, estaba en el patio trasero de mis padres, mirando una camioneta nueva y una cocina recién remodelada. Mi padre, Ricardo Morales, me miró directamente y dijo con calma: la familia solo usa lo que le pertenece a la familia. Mi nombre es Andrea Morales. Tengo 34 años. Y hasta exactamente las 2:47 de esta tarde, pensé que había construido una vida completamente a prueba de balas. Estaba sentada en mi escritorio en la oficina de revisión de subsidios comunitarios del sureste en Raleigh, a medio camino de una tediosa pila de propuestas de financiación municipal cuando la luz roja del correo de voz comenzó a parpadear en el teléfono de mi oficina. Era un parpadeo rítmico y furioso. Descolgué el auricular y marqué mi código. La voz al otro lado pertenecía a un representante de un importante banco nacional. Su tono era perfectamente medido, educado, pero con el inconfundible escalofrío de la finalidad corporativa. Afirmó que llamaba por un pago de hipoteca que llevaba 90 días de retraso. Era, señaló suavemente, una advertencia de cortesía final antes de que el banco iniciara los procedimientos formales de ejecución hipotecaria contra la propiedad. Dejé de respirar. La hoja de cálculo en mi monitor se disolvió en un borrón sin sentido de colores. Vivo en una casa de 3 habitaciones en el barrio de Brock Hollow. Compré esa casa en el año 2020. La pagué íntegramente en efectivo, usando cada centavo que había ahorrado agresivamente desde que me gradué de la universidad. Combinado con un modesto pago de acciones de una startup de tecnología para la que solía trabajar. No había hipoteca. No había prestamista. Era dueña de las paredes, el techo, los pisos de madera y la tierra bajo los cimientos, absolutamente libre de cargas. Mis dedos se sentían entumecidos, casi desconectados de mi cerebro mientras marcaba el número de devolución de llamada proporcionado en el mensaje. Después de un tortuoso tiempo de espera con alegre, desalmado y suave jazz, un representante llamado Marco respondió la llamada. Mi voz se mantuvo sorprendentemente firme mientras explicaba el error. Le di mi dirección. Le dije que era dueña de mi casa al contado. Escuché el nítido tecleo rítmico de su teclado a través de los auriculares. Entonces Marco suspiró. Fue una inhalación corta y aguda que me revolvió el estómago. Me informó que no había ningún error por su parte. Según la pantalla frente a él, un préstamo de refinanciamiento con retiro de efectivo por $200,000 había sido aprobado, finalizado y desembolsado por completo. La documentación, explicó, se había presentado en persona en una sucursal local. Apreté el teléfono más fuerte contra mi oído, sacudiendo la cabeza. Aunque él no podía verme, le dije que eso era fundamentalmente imposible. No había pisado una sucursal bancaria física en más de 3 años. Marco hizo una pausa. Pude escuchar la vacilación, el repentino cambio de un servicio al cliente rutinario a un control de daños de alta alerta. Declaró que los documentos del préstamo no habían sido firmados directamente por mí. Habían sido ejecutados por 2 personas que actuaban bajo un poder legalmente vinculante. Exigí los nombres. Marco dudó de nuevo, citando protocolos de privacidad y seguridad de la cuenta, pero mi voz bajó una octava. Se afiló hasta convertirse en una cuchilla de puro pánico sin adulterar. Le dije que era mi casa, mi supuesta deuda, y exigí los nombres de los firmantes inmediatamente. Marco se aclaró la garganta y los leyó. Ricardo Morales, Elena Morales, mi padre, mi madre. No discutí con Marco. No grité y no pedí hablar con un gerente o un departamento de fraudes. Simplemente colgué el auricular. Cogí las llaves de mi coche del cajón superior de mi escritorio, cogí mi bolso y salí del edificio. No le dije a mi supervisor que me iba temprano. No miré a mis compañeros de trabajo. Simplemente me moví, impulsada por un shock frío y mecánico.
El viaje desde el centro de Raleigh hasta Ashford Grove, el suburbio cuidado donde crecí, normalmente toma 45 minutos con el tráfico de la tarde, lo hice en menos de 30. Los neumáticos de mi sedán zumbaban un ritmo frenético y agresivo contra el asfalto mientras mi mente corría. Intentando desesperadamente ensamblar piezas de un rompecabezas que había estado ignorando activamente durante semanas, recordé una cena de domingo hace poco más de un mes. Mi madre, Elena, había estado inusualmente interesada en la organización de mi hogar. Casualmente, casi despreocupadamente, durante el postre, preguntó dónde guardaba mis documentos importantes. Se preguntó en voz alta si había invertido en una buena caja fuerte ignífuga. Preguntó con una risa ligera si mi escritura original de la casa estaba simplemente en un archivador endeble. En ese momento, pensé que solo estaba siendo ella misma, sobreprotectora, dando consejos no solicitados a su hija adulta. Había puesto los ojos en blanco. Le había dicho que todo estaba seguro. Le había dicho exactamente dónde estaba la caja fuerte atornillada al piso de mi armario. El nudo en mi estómago se hizo más profundo, volviéndose agrio y pesado. Esta sensación de desastre inminente no era del todo ajena a mí. Era exactamente la misma náusea que me invadía cada vez que mi hermano menor, Javier, causaba una catástrofe. Ya sea que chocara un coche sin seguro, acumulara deudas de tarjetas de crédito de 5 cifras o fuera despedido de otro trabajo por llegar tarde, mis padres siempre corrían a amortiguar su caída. Y de alguna manera, la limpieza siempre se convertía mágicamente en mi responsabilidad. Las expectativas en la casa de los Morales eran tácitas, pero grabadas en piedra. Andrea es la responsable. Andrea tiene ahorros. Andrea lo arreglará. Pero esto no era simplemente sacar a Javier de un pequeño apuro. Esto no era prestarle dinero para el alquiler que sabía que nunca volvería a ver. Esto era una violación a una escala que no podía procesar por completo. Al salir de la autopista, mi cerebro libró una batalla desesperada para construir un puente de lógica inocente. Tal vez era un elaborado esquema de robo de identidad. Tal vez alguien había robado las identidades de mis padres y la mía. Tal vez fue un error administrativo catastrófico en la oficina de registros del condado. Pero la voz de Marco resonaba implacablemente en mi cabeza. 90 días de retraso. El banco había estado enviando avisos de mora durante 3 meses. ¿Dónde estaban? Revisaba religiosamente mi buzón. No había recibido ni una sola carta, ni una advertencia sobre una hipoteca o un préstamo. Mi dirección de facturación tuvo que haber sido alterada. Mi número de teléfono de contacto tuvo que haber sido secuestrado y redirigido. La realización me golpeó con la fuerza de un golpe físico contra mis costillas. No se desvía el correo de alguien accidentalmente durante un cuarto de año. No se falsifica accidentalmente un documento de poder. Esto fue una emboscada calculada y deliberada. Giré en Maplewood Drive, la calle afluente y tranquila donde mis padres habían vivido durante más de 2 décadas. Los céspedes estaban perfectamente cortados, de un verde intenso a pesar del calor. Las casas eran extensas, cómodas y silenciosas. Me detuve en la acera directamente frente a su familiar casa de estilo colonial. Puse la palanca de cambios en park y apagué el motor. Por un largo momento, me quedé sentada allí. Mis manos apretaban el volante tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos contra el cuero oscuro. Me obligué a mirar la propiedad. Las señales estaban allí, evidentes, señales de neón de una riqueza súbita e inexplicable que de alguna manera me había perdido o había decidido ignorar durante mi última breve visita. Estacionada agresivamente en el centro del camino de entrada, había una camioneta de trabajo pesado. Era brillante, negra y enorme. El tipo de vehículo que fácilmente cuesta tanto como un coche deportivo de lujo. Incluso tenía un ridículo lazo gigante rojo de concesionario todavía unido a la parrilla delantera. Dirigí mi mirada hacia la puerta lateral. A través de las tablas de madera, pude ver el patio trasero, una enorme pérgola de cedro hecha a medida, algo de lo que mi padre se había quejado durante años que era demasiado caro para instalar. Ahora se extendía elegantemente sobre el patio. Debajo había una reluciente cocina exterior de acero inoxidable completamente nueva. Mis ojos volvieron a la casa misma. A través de la ventana delantera, pude ver la cocina.
Los viejos gabinetes de roble teñido habían desaparecido. En su lugar, había gabinetes blancos estilo shaker hechos a medida, relucientes encimeras de cuarzo y una estufa de gas de calidad profesional. Todo estaba allí. Los $200,000 no eran un error administrativo en absoluto. Estaban estacionados en el camino de entrada, construidos en el patio y atornillados en las paredes de la cocina. Me desabroché el cinturón de seguridad. El shock frenético y confuso que me había sacado de mi oficina había desaparecido por completo. Se había evaporado, dejando atrás una claridad aguda como un diamante. Abrí la puerta de mi coche y salí al pavimento caliente. Estaba lista para entrar a la casa donde crecí y arrancar cada última mentira de ella. Habitación por habitación, empujé la pesada puerta principal de roble sin llamar. El aire acondicionado me golpeó la cara, llevando el olor desconocido y penetrante de poliuretano recién curado y el rico aroma de carne asada. Entré al vestíbulo y me detuve en seco. Las fotos no hacían justicia a la renovación. La pared que separaba el comedor y la cocina había sido completamente demolida. En su lugar, se erigía una enorme isla de cuarzo con borde de cascada, bañada por el cálido resplandor de las luces colgantes de latón cepillado. Mi madre, Elena, estaba de pie junto a una estufa industrial de 6 quemadores, revolviendo una olla. Llevaba una blusa de lino impecable y una sonrisa informal. Levantó la vista, con una expresión completamente despreocupada, como si mi aparición repentina un miércoles por la tarde fuera perfectamente rutinaria. Andrea, qué grata sorpresa, gorjeó, secándose las manos con un paño de cocina. Estoy haciendo estofado de carne. ¿Te quedas a cenar? Hay de sobra. Ignoré la pregunta. Mantuve mi voz plana y aterradoramente baja. ¿De dónde sacaron el dinero? La sonrisa de Elena no decayó, pero sus ojos parpadearon hacia las puertas corredizas de vidrio. ¿Qué pregunta tan tonta? Tu padre ha estado ahorrando. Decidimos que finalmente era hora de actualizar este viejo lugar. Siéntate. Déjame servirte una copa de vino. No me sirvas nada, espeté. Vi la camioneta con el lazo en la parrilla. Vi la pérgola en el patio trasero. Acabo de hablar con el banco. Mamá, ¿de dónde sacaron el dinero? La puerta corrediza de vidrio se abrió antes de que pudiera responder. Mi padre, Ricardo, entró, limpiándose el sudor de la frente. Me miró a mí, luego a mi madre, leyendo instantáneamente la tensión en la habitación. No parecía culpable. Parecía molesto. No hay necesidad de interrogar a tu madre, dijo Ricardo, acercándose al refrigerador y sacando una botella de agua. Apalancamos un activo. La familia necesitaba una inyección de efectivo y usamos lo que teníamos disponible. Usaron mi casa, afirmé. Las palabras sabían a ceniza. Sacaron un préstamo contra una propiedad que no poseen. Ricardo desenroscó la tapa de su botella de agua y dio un largo trago. Tomamos prestado algo de capital temporalmente. No es gran cosa. Lo vamos a pagar. Las familias se ayudan. Andrea, así funciona el mundo. Miré al hombre que me había criado, sintiendo una profunda y nauseabunda desconexión. Hablaba como si hubiera pedido prestada una cortadora de césped, no cometido un delito financiero masivo. Falsificaron mi firma, dije, alzando la voz. El banco dijo que los documentos se firmaron en persona. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lograron que un prestamista entregara esa cantidad de dinero sin que yo estuviera en la habitación? Elena dio un paso adelante, con las manos apretadas frente a ella. No falsificamos nada, cariño. Usamos el poder notarial. El que nos firmaste. Mi cerebro chocó contra una pared de ladrillos. Un recuerdo afloró, nítido y completamente fuera de contexto. Hace 3 años, me había roto el ligamento cruzado anterior esquiando. Necesitaba cirugía y me iban a someter a anestesia general. El hospital requirió un apoderado médico de emergencia. Había firmado un poder notarial médico altamente específico y estrictamente limitado que daba a mis padres el derecho de tomar decisiones de atención médica si terminaba en coma. ¿Eso era un poder médico? Grité, la contención finalmente cediendo.
Para una cirugía de rodilla hace 36 meses, usaron un formulario de hospital para autorizar una transacción inmobiliaria. Ricardo golpeó su botella de agua contra la encimera de cuarzo. El fuerte golpe resonó en la cavernosa cocina nueva. Un documento legal es un documento legal. El corredor dijo que era suficiente. No entres en mi casa y empieces a gritar sobre tecnicismos. No es un tecnicismo. Es un delito grave, respondí. ¿Y qué corredor? Ningún banco legítimo aceptaría un poder médico para un gravamen de propiedad. ¿Quién los ayudó a hacer esto? Baja la voz, advirtió mi padre, su rostro enrojecido con un tono peligroso. Estás siendo dramática. La casa necesitaba reparaciones. La camioneta estaba muriendo. Y tu hermano necesitaba un salvavidas. El aire en la habitación de repente se sintió completamente desprovisto de oxígeno. Miré a mi madre. Desvió la mirada, repentinamente muy interesada en el estofado de carne a fuego lento. Javier, respiré. La última pieza terrible del rompecabezas encajó. ¿Cuánto le dieron a Javier? Ricardo se cruzó de brazos, inflando el pecho. Tuvo una oportunidad infalible, una franquicia de bar deportivo en el centro. Necesitaba el capital para asegurar el arrendamiento comercial y la licencia de licor. Somos inversores. Cuando despegue, pagará todo el préstamo. ¿Un bar deportivo? Repetí, sintiéndome genuinamente mareada. Javier ni siquiera puede manejar una cuenta corriente básica. Lo despidieron de su último trabajo de barman por dar bebidas gratis, ¿y le entregaron el capital de mi casa? Falló, espetó Elena, su voz temblaba ligeramente. La Junta de Zonificación denegó el permiso, y el franquiciador se quedó con el depósito no reembolsable. No fue su culpa. Andrea. El sistema estaba en su contra. Solté un sonido que era mitad risa, mitad sollozo. Habían robado mi seguridad financiera para financiar una remodelación de cocina, comprar un vehículo de lujo y arrojar el resto a un agujero negro de la incompetencia crónica de mi hermano. Esto es fraude, dije, mi voz volviendo a ese tono plano y aterrador. Esto es robo de identidad, fraude financiero y falsificación. Me robaron. Ese fue el detonante. La fachada cuidadosamente construida de autoridad parental se hizo añicos, y mi padre pasó a la ofensiva. Fue un cambio táctico que había visto 1000 veces antes. ¿Cómo te atreves? Rugió Ricardo, acercándose a mí. ¿Cómo te atreves a pararte en la casa que trabajé 30 años para pagar y llamarme ladrón? Te puse ropa en la espalda. Pagué tus aparatos de ortodoncia. Pagué tu matrícula universitaria. Sacrificamos todo para que pudieras sentarte en tu elegante oficina y mirarnos por encima del hombro. Eso no tiene nada que ver con esto, le grité. Tiene todo que ver. Bramó. Eres fría, Andrea. Siempre has sido fría e ingrata. Te sientas en tu pila de dinero mientras tu propio hermano se ahoga. Podrías haberlo ayudado. Podrías habernos ayudado a nosotros, pero no, solo te preocupas por ti misma. Elena se movió a su lado, colocando una mano en su brazo, presentando un frente unido de decepción parental, sus ojos estaban húmedos con lágrimas fabricadas. Tu padre tiene razón, dijo suavemente, su tono goteando con un victimismo tóxico. Solo te importa acaparar tu riqueza. Nunca ayudaste a la familia en tiempos difíciles. Tuvimos que hacer esto, Andrea, no nos dejaste otra opción. Si tuvieras una pizca de compasión, habrías ofrecido ayudar a Javier tú misma. Lo estaban haciendo de nuevo. Estaban tomando su propia transgresión masiva e imperdonable y retorciéndola hasta que yo fuera la villana. Querían que me sintiera culpable por haber sido violada. Por una fracción de segundo, el viejo instinto condicionado de disculparme, de suavizar las cosas, de arreglarlo, se encendió en mi pecho. Luego pensé en la advertencia de ejecución hipotecaria de 90 días. Pensé en la versión de 22 años de mí misma, trabajando dobles turnos para ahorrar para un pago inicial, comiendo arroz y frijoles mientras Javier chocaba otro coche arrendado. El instinto murió, reemplazado por algo mucho más frío y mucho más permanente. Miré las encimeras de cuarzo. Miré la estufa nueva. Luego miré a mi padre directamente a los ojos.
No parpadeé. Me voy ahora, dije. Mi voz era completamente firme. Voy a manejar esto estrictamente de acuerdo con la ley. Elena jadeó, llevándose la mano a la boca. El rostro de Ricardo se retorció en un gruñido feo y desesperado. Si sales por esa puerta, gritó mi padre, su voz quebrándose de rabia. Si haces un gran problema de esto e involucras a las autoridades, hemos terminado. ¿Me oyes? Toda la familia nunca te perdonará. Les di la espalda, agarré la pesada manija de latón de la puerta principal y la abrí. Lo sé, dije. Salí, dejando que la puerta se cerrara de golpe detrás de mí. Rompiendo el lazo para siempre, cerré la puerta del coche de golpe y presioné el botón de bloqueo físico antes de que mi cinturón de seguridad estuviera abrochado. El calor sofocante de la cabina cerrada apenas se registró en mi piel. Saqué mi teléfono, omití el número estándar de servicio al cliente al que había llamado antes, y encontré la línea directa para la división de fraudes del banco. Una representante llamada Sara respondió. No me anduve con rodeos ni suavicé mi tono. Dije mi nombre completo, la dirección de mi propiedad y declaré explícitamente que el gravamen de $200,000 sobre mi escritura se había ejecutado mediante documentos falsificados. Exigí un congelamiento inmediato de la cuenta y solicité que se registrara una disputa formal por sospecha de robo de identidad y uso no autorizado de un poder médico legalmente nulo. El tono de Sara cambió instantáneamente de un útil servicio al cliente a una gestión clínica de riesgos. El tecleo en su extremo era rápido y pesado. Proporcionó un número de reclamación, de 14 dígitos, que garabateé agresivamente en la parte posterior de un recibo de tintorería usando un bolígrafo de mi consola central. Mi siguiente llamada fue a Nora Castillo. Había conocido a Nora hace 2 años durante una compleja auditoría de cumplimiento de subvenciones en la oficina. Se especializaba en litigios civiles y fraude financiero corporativo. Era una pitbull en un traje a medida que veía el código legal no como un escudo sino como un arma. Respondió al tercer timbre. Le di un resumen de 60 segundos de los descubrimientos de la tarde. El silencio en su extremo fue breve pero pesado con cálculo. Su primera instrucción fue absoluta. Cesa toda comunicación con tus padres y tu hermano inmediatamente, ordenó Nora, su voz cortando bruscamente mi adrenalina residual. Nada de mensajes de texto enojados, nada de llamadas telefónicas exigiendo más explicaciones. Si aparecen en tu puerta, no abras. Estás oficialmente en un ambiente legal hostil, Andrea, no les daremos munición gratuita mientras construimos nuestra estrategia. Argumenté solo por un momento que tal vez podría simplemente asustar a mi padre para que lo pagara rápidamente. Tal vez forzarlos a liquidar la camioneta y los nuevos electrodomésticos de la cocina. Nora lo rechazó con precisión quirúrgica. Explicó la devastadora realidad del sistema bancario. Si intentas manejar esto internamente como una disputa familiar desordenada, al banco no le importa, advirtió. Para el prestamista, este es un préstamo moroso válido. A menos que establezcamos formalmente el fraude en el registro público con la policía y los tribunales, el banco procederá con la ejecución hipotecaria. Te quitarán la casa, la venderán en subasta y tu crédito quedará destrozado durante 7 años. No negociamos con ladrones, Andrea. Incluso si compartes su ADN. Bajo la supervisión directa de Nora, mi tarde se transformó en un borrón de guerra burocrática. Conduje directamente a la comisaría que cubría Ashford Grove y presenté un informe preliminar ante la Unidad de Investigación de Delitos Financieros del Condado de Wack. El detective de turno, un hombre de aspecto cansado llamado García, tomó mi declaración mientras yo llenaba una declaración jurada, atestiguando legalmente bajo pena de perjurio que nunca había solicitado, autorizado o recibido los fondos en cuestión. Él buscó la consulta bancaria inicial en su terminal, y fue entonces cuando llegó el segundo golpe en el estómago del día. El detective García giró su monitor hacia mí, tocando la pantalla con un dedo índice grueso. La información de contacto principal asociada con el préstamo fraudulento no era la mía. El número de teléfono que figuraba en la cuenta era el teléfono celular de mi madre. La dirección de correo no era mi casa en Brock Hollow, sino un apartado de correos alquilado a 2 pueblos de distancia. El aire se me escapó de los pulmones. Esta era la prueba más condenatoria hasta el momento.
Destruyó por completo la endeble y arrogante defensa de mi padre de tomar prestado capital casualmente. Cambiar los datos de contacto significaba que habían orquestado deliberadamente un apagón total de comunicación. Habían interceptado intencionalmente los paquetes de bienvenida, los folletos de pago mensual y los avisos de morosidad crecientes. Habían diseñado meticulosamente un sistema para asegurar que yo permaneciera completamente ajena al robo hasta el último segundo posible, presumiblemente rezando para que el condenado bar deportivo generara mágicamente ganancias antes de que el banco embargara mi propiedad. Esto nunca fue un error inocente. Fue un acto predatorio. Fue un engaño calculado y sostenido por la mujer que había empacado mis almuerzos de infancia. Transmití este descubrimiento a Nora desde el estacionamiento de la comisaría. Sonaba casi complacida. Eso es intención, dijo bruscamente. Eso es ocultamiento activo. Ahora, necesito que vayas a casa y construyas la armería. Nora me dio la tarea. Necesitaba construir una línea de tiempo microscópica a prueba de balas. Quería la fecha exacta de mi cirugía de rodilla. Necesitaba la copia física del poder médico restringido original. Exigió mis hojas de tiempo y horarios de trabajo probando que yo estaba físicamente en la oficina y lejos de la sucursal bancaria el día en que se desembolsaron los fondos. Lo más importante, quería un rastro de papel digital completo, cada mensaje de texto, correo electrónico o mensaje de voz donde mis padres hubieran preguntado sobre la escritura de mi casa, y cada instancia histórica donde hubieran pedido dinero para Javier. Finalmente llegué a mi propia entrada justo después de las 8 de la tarde. La casa estaba exactamente como la había dejado, tranquila, segura y mía. Pero la sensación de seguridad pasiva había desaparecido, reemplazada por una resolución fría y ardiente. No me molesté en encender el televisor ni en preparar la cena. Preparé una olla de café negro, me senté en la mesa de mi comedor y abrí mi laptop. El reloj digital en la esquina de mi pantalla marcaba las 12:14 de la mañana cuando hice clic derecho en mi escritorio. Seleccioné la opción de una nueva carpeta. Escribí la palabra documentación y presioné Enter. Durante más de una década, mi papel en la familia Morales había sido absorber el daño, mantener la paz en silencio y proteger el frágil ecosistema de las ilusiones de mis padres con respecto a mi hermano. Miré el icono de la carpeta amarilla vacía brillando intensamente en la pantalla. El miedo había desaparecido por completo. Ya no estaba interesada en simplemente defenderme. Iba a desmantelarlos, pieza por pieza legal. El resplandor de la pantalla de la laptop era la única luz en mi comedor. Mientras hacía clic a través de años de correos electrónicos archivados y extractos bancarios digitales, la narrativa de mi vida comenzó a reconstruirse. Esto no fue un repentino e impredecible golpe de traición. Fue el clímax absolutamente inevitable de una dinámica que había definido el hogar de los Morales durante más de una década. No solo estaba construyendo una defensa legal. Estaba excavando una escena del crimen que había estado activa durante 15 años. Abrí una hoja de cálculo en blanco y comencé a registrar los datos históricos. Las columnas eran simples: fecha, cantidad, beneficiario y propósito declarado. En 2 horas, las filas se extendían por la pantalla en una columna de sangría financiera condenatoria e ininterrumpida. Estaban los $1,200 que transfería a mis padres para cubrir el alquiler de Javier cuando fue desalojado de su primer apartamento. Estaban los $3,500 de transferencia de efectivo de emergencia a mi padre para cubrir los honorarios legales después del segundo cargo por conducción imprudente de mi hermano. Hubo innumerables transferencias entre pares de $300 aquí, $500 allá, siempre acompañadas de una llamada telefónica frenética y llorosa de mi madre sobre la necesidad de Javier de un puente hasta su próximo cheque imaginario. De 22 transacciones registradas que abarcan 8 años, exactamente 2 habían sido parcialmente reembolsadas. Mis padres solían burlarse implacablemente de mi software de presupuesto. Durante las cenas de Acción de Gracias, mi padre le decía orgullosamente a la familia extendida que yo vivía mi vida como una contadora deprimida. Él se reía, haciendo girar su bourbon, y decía que me faltaba espíritu emprendedor, que estaba demasiado obsesionada con los centavos para entender el panorama general. Elena intervenía, suspirando que yo era naturalmente rígida, a diferencia de mi hermano, cuyos fracasos caóticos eran perpetuamente rebautizados como un temperamento artístico y de espíritu libre.
La amarga y asfixiante ironía sabía a cobre en mi lengua. La misma naturaleza meticulosa de la que se habían burlado durante años era ahora la base misma de mi estrategia legal. Mi compulsivo mantenimiento de registros los iba a enterrar. A medida que retrocedía en los años, las entradas financieras desencadenaron recuerdos que había enterrado a propósito bajo capas de obligación familiar forzada. Encontré la transferencia bancaria con fecha de mi 25 cumpleaños. Se suponía que iríamos a un buen restaurante de carnes en el centro para celebrar. En cambio, mi madre me llamó llorando a las 4 de la tarde porque Javier había sido arrestado por intoxicación pública y necesitaba dinero para la fianza. Pasé la noche de mi cumpleaños sentada en una silla de plástico en una instalación de detención municipal, pagando su multa con mis ahorros mientras mis padres lo mimaban y le decían que la policía simplemente habían reaccionado de forma exagerada. Encontré un hilo de correo electrónico de la semana en que recibí mi ascenso a analista principal de subvenciones. Había invitado a mis padres a celebrar. Elena canceló 30 minutos antes de que debieran llegar porque Javier estaba teniendo una crisis de confianza después de abandonar un trabajo de jardinería y necesitaba que lo llevaran a cenar para animarlo. Cada hito que lograba era una amenaza para el frágil ego de Javier. Y así mis padres simplemente borraban mis logros para mantener su protagonismo. Yo era la superviviente designada, el amortiguador permanente del Niño de Oro. Pero no era del todo complaciente, y necesitaba demostrarle a Nora y a los investigadores que tenía un historial documentado de establecer límites financieros. Busqué en mi bandeja de salida el nombre de Javier y la palabra aval. Tardé menos de 10 minutos en encontrar el hilo de correo electrónico de hace 4 años. Mi padre me había pedido explícitamente que fuera CEO firmante de un préstamo automotriz de alto interés para un coche deportivo usado que Javier quería. Mi respuesta fue educada pero absoluta. Escribí claramente que no pondría mi nombre en ninguna obligación de deuda para mi hermano, ni avalaría un préstamo para él bajo ninguna circunstancia. Guardé el correo electrónico como un archivo PDF y lo arrastré a la carpeta de documentación. Era una contradicción flagrante a su narrativa inevitable de que yo entregaría casualmente mi activo más grande para su fallida empresa comercial. Luego comencé a buscar en mi historial de mensajes de texto con mi madre. Nora había preguntado sobre cualquier consulta sutil con respecto a mi propiedad. Desplacé hacia atrás a través de meses de conversaciones mundanas sobre el clima y enlaces de recetas hasta que encontré un bloque de mensajes de texto de noviembre pasado. Habíamos estado discutiendo sobre un vecino que recientemente había reducido el tamaño de su casa. Casualmente, en la conversación, había un mensaje de Elena. Ella escribió que era una pena dejar todo ese capital ahí sin hacer nada. Dijo, las familias inteligentes apalancan sus activos para crear riqueza generacional. En ese momento, ignoré el mensaje, restándole importancia como si estuviera repitiendo algo de algún gurú financiero de televisión diurna. Al leerlo ahora, la pantalla se sentía radiactiva. Era una premeditación innegable. La semilla había sido plantada al menos 8 meses antes. Habían estado evaluando mi casa como una bóveda de banco esperando ser abierta. Durante años, había cargado el peso sofocante de la duda en el ecosistema de la familia Morales. Resistirme era ser ingrata. Si cuestionaba a dónde iba mi dinero, era egoísta. Si expresaba enojo por las promesas rotas de Javier, me faltaba empatía. El ciclo de manipulación era tan completo, tan perfectamente diseñado que siempre terminaba disculpándome por estar molesta. Me habían condicionado a creer que mis límites eran defectos de carácter. Me había mantenido en silencio durante tanto tiempo porque luchar significaba reconocer que las personas que se suponía que me protegían se estaban alimentando activamente de mí. Me recosté en mi silla y me froté los ojos ardientes. El reloj digital en la estufa marcaba las 3:45 de la mañana. Estaba agotada, pero el peso abrumador y confuso de la traición había desaparecido por completo. Dejé de preguntarme cómo una madre y un padre podían hacerle esto a su propia hija. La pregunta psicológica de por qué lo hicieron ya no importaba. Lo hicieron porque yo era conveniente y porque creyeron que simplemente lo asumiría, como siempre lo había hecho. El periodo de duelo por la familia que pensé que tenía había terminado oficialmente. Cerré los ojos y dejé que el afecto que me quedaba por ellos se marchitara y muriera en la oscuridad. Abrí los ojos, miré la creciente lista de pruebas en mi carpeta y me hice la única pregunta que importaba ahora.
¿Qué necesito exactamente demostrar mañana para que nadie pueda volver a retorcer la verdad en mi contra? La fase preliminar de descubrimiento se sintió menos como un procedimiento legal y más como una autopsia. 2 semanas después de que presenté el informe de fraude inicial, el departamento legal del banco cumplió de mala gana con la citación de Nora para el archivo original del préstamo. Nos sentamos en su sala de conferencias del centro, la pesada mesa de caoba completamente cubierta de documentos impresos. La solicitud era una obra maestra de falsificación descuidada y arrogante. Mi supuesta firma en la página de autorización final era irregular y vacilante, careciendo por completo del bucle fluido y rápido de mi escritura real. Se veía exactamente como lo que era, alguien trazando lentamente mi nombre mientras miraba una vieja tarjeta de cumpleaños. El sello notarial estampado junto a ella tenía el formato dimensional incorrecto para nuestra jurisdicción. Un sello personalizado barato pedido en línea en lugar de una credencial emitida por el Estado. Pero la pieza de evidencia más flagrante e innegable era el poder notarial en sí. De hecho, habían usado el poder médico que firmé 3 años antes, pero simplemente habían omitido la página 2 cuando lo pasaron por el escáner. Esa página faltante era la adenda específica que restringía explícitamente su autoridad exclusivamente a las decisiones de atención médica durante la incapacitación quirúrgica. Nora deslizó una tableta por la mesa y le dio a play. El banco había entregado las grabaciones de seguridad interior de la sucursal local. La marca de tiempo en la esquina mostraba las 2:14 de la tarde de un martes. Observé a mi madre y a mi padre pasear hasta el único escritorio de la oficial. Yo no estaba en el encuadre, lo que contradecía directamente el registro digital que afirmaba que todos los firmantes estaban físicamente presentes. Pero no estaban solos. Un hombre con un traje gris barato y llevando un maletín de cuero gastado se sentó justo al lado de ellos. Señalé la pantalla. ¿Quién es ese? Nora sonrió, una expresión aguda y peligrosa. Ese es un corredor de documentos local. Anuncia sus servicios de consultoría en la televisión nocturna, específicamente dirigido a personas que tienen problemas para demostrar sus ingresos a los prestamistas tradicionales. Es un fantasma profesional. Andrea, parece que tus padres no solo entraron y esperaron lo mejor. Contrataron a un facilitador para engrasar los engranajes. Esta revelación cambió fundamentalmente el panorama de nuestro caso. Esto ya no era solo una transgresión familiar desesperada e impulsiva. Era una conspiración organizada que involucraba a un tercero. El informe de contabilidad forense rastreó el dinero con brutal claridad. Una vez que los fondos se liquidaron, los $200,000 completos desaparecieron en exactamente 72 horas. El dinero se dividió en 4 direcciones distintas. Una parte masiva fue directamente al contratista general que manejaba la remodelación de la cocina. Otra transferencia bancaria llegó a una cuenta de depósito en garantía de bienes raíces comerciales, cubriendo el depósito no reembolsable de la franquicia para el condenado bar deportivo de Javier. Se emitió un cheque de caja a un concesionario de automóviles de alta gama para cubrir la camioneta estacionada en su camino de entrada. Pero la cuarta transacción fue un nuevo y repugnante descubrimiento. $45,000 habían sido transferidos a una agencia de cobros fuera del estado para saldar una agresiva y antigua deuda de juego que Javier había logrado ocultar a todos. Habían literalmente hipotecado mi futuro para cubrir sus secretas y catastróficas apuestas. Mientras revisaba los registros de impuestos del condado para rastrear los gravámenes del contratista, Nora descubrió otro detalle que mis padres habían enterrado cuidadosamente. Habían solicitado silenciosamente un permiso de inspección previa a la lista para su propia propiedad pocos días antes de ejecutar el préstamo fraudulento. Se estaban preparando activamente para poner su casa en el mercado y comprar una casa adosada significativamente más pequeña al otro lado del condado. La pura malicia de su estrategia general encajó en un enfoque aterradoramente perfecto. Querían liquidar su propia casa para engrosar sus cuentas de jubilación. Pero antes de reestructurar sus activos, decidieron extraer cada gota de efectivo disponible de mi propiedad para manejar el lío de Javier y mejorar su propio estilo de vida. Estaban protegiendo ferozmente su propio nido de ahorros quemando el mío hasta los cimientos. El golpe mortal definitivo para nuestro caso llegó un jueves por la mañana. Nora había cubierto agresivamente a cada contratista que trabajó en la casa de mis padres con estrictas citaciones de documentos.
El paisajista que construyó la pérgola del patio trasero cumplió de inmediato, entregando todo su registro de comunicación digital para evitar ser arrastrado al litigio. Incluido en su archivo había un mensaje de voz guardado de mi padre sobre una pequeña discrepancia de facturación. Nora reprodujo el archivo de audio en el altavoz de su oficina. La habitación se llenó con la voz arrogante y fuerte de mi padre. Solo pasa la tarjeta por la madera extra, ordenó a través de la estática de la grabación. No te preocupes por el nombre de la cuenta. Mi hija no presta atención a los papeles de todos modos. Ni siquiera se dará cuenta. Sentí la sangre subir a mis oídos. Era una intención criminal pura e innegable grabada en alta definición. Él sabía exactamente lo que estaba haciendo, y veía mi supuesta ignorancia como su cheque en blanco personal. En el momento en que Nora envió ese clip de audio y la identidad del turbio corredor al departamento legal corporativo del banco, su postura agresiva y defensiva colapsó por completo. Durante semanas, habían estado tratando de ignorarnos, insistiendo en que el préstamo era legalmente vinculante y procediendo con el cronograma de ejecución hipotecaria. Ahora se enfrentaban a una demanda masiva por negligencia institucional. El gerente de su sucursal había aceptado un documento médico mutilado facilitado por un corredor depredador conocido para autorizar un gravamen inmobiliario de 6 cifras contra un propietario ausente. El abogado principal del banco cambió abruptamente de táctica, prácticamente rogándole a Nora que se abstuviera de notificar a los reguladores bancarios federales y ofreciendo total cooperación interna para revertir el fraude y limpiar mi título. El impulso estaba completamente de nuestro lado. Teníamos los documentos falsificados, el vídeo de seguridad, el rastro financiero, la trama inmobiliaria secreta y la confesión de audio. Estaba empacando mi maletín, sintiendo la primera ola genuina de alivio que había experimentado en un mes. Cuando sonó el teléfono de escritorio de Nora, ella contestó, escuchó atentamente durante un largo momento, y su expresión se endureció en una máscara de puro granito rígido. Colgó el auricular y me miró al otro lado de la mesa, sus ojos completamente serios. Ese era el abogado de la parte contraria, dijo Nora, su voz bajando a un tono tenso y urgente. Tus padres acaban de contratar una importante firma de defensa. No se están retirando, Andrea. Se están preparando para luchar y están a punto de lanzar una narrativa completamente fabricada para echarte toda la culpa a ti. La carta llegó por correo certificado un martes. Nora deslizó el pesado papel de color crema por su escritorio de caoba. Había sido redactada por un socio principal de una firma de defensa boutique, y la ficción legal que contenía era impresionante. Según su narrativa, yo había dado explícitamente a mis padres consentimiento verbal para usar mi propiedad como garantía durante una reunión familiar la Navidad pasada. La carta afirmaba audazmente que yo solo había cambiado de opinión recientemente y había decidido armar el sistema legal debido a un muy pequeño y antiguo conflicto personal con mi hermano. Estaban enmarcando mi capital robado como una simple rivalidad entre hermanos por un préstamo comercial que salió mal. Nora golpeó un bolígrafo plateado contra el escritorio. Me instruyó a mantener un silencio absoluto en todos los canales de voz. No habría más llamadas telefónicas, ni más discusiones acaloradas, y absolutamente ninguna explicación defensiva. A partir de ese momento, cada interacción tenía que ser un mensaje de texto calculado o un correo electrónico. Necesitábamos que se sintieran confiados. Necesitábamos que hablaran. Y lo que es más importante, necesitábamos que escribieran. Sentada en mi coche más tarde esa tarde, redacté un mensaje de texto para mi padre. Eliminé cada gramo de ira, traición y emoción. Lo hice sonar como una consulta administrativa fría. Escribí, por favor, especifica exactamente qué cantidad se usó para qué y quién decidió. Le di a enviar y esperé. Conocía el ego de mi padre. Odiaba ser cuestionado, pero odiaba aún más ser ignorado. Se veía a sí mismo como el patriarca, la autoridad máxima en todos los asuntos familiares. Tardó exactamente 14 minutos en morder el anzuelo. Su respuesta fue un enorme bloque de texto, prácticamente vibrando de indignación. Detalló con orgullo los costos de la remodelación de la cocina y el depósito del contrato de arrendamiento comercial, pero la última oración fue el boleto dorado. Escribió, yo tomé la decisión porque tengo el derecho parental de administrar los recursos de nuestra familia como mejor me parezca, y deberías estar agradecida de que tomé la iniciativa.
Tomé una captura de pantalla del mensaje y se la envié a Nora. Mi padre acababa de admitir explícitamente por escrito la toma de decisiones unilateral sobre fondos legalmente vinculados a mi nombre, destruyendo por completo la defensa de su propio abogado de consentimiento verbal mutuo. Cuando la intimidación agresiva falló, mi madre desplegó su especialidad. Los mensajes de voz comenzaron a llegar durante el fin de semana. Elena sollozó en el auricular, rogándome que reconsiderara. Contó una historia trágica sobre cómo este bar deportivo era la última oportunidad de Javier para cambiar su vida, cómo finalmente estaba mostrando madurez, y cómo mis acciones legales iban a destruir su espíritu para siempre. Hace un año, el sonido de mi madre llorando me habría sumido en el pánico. Ahora, simplemente guardé los archivos de audio directamente en mi carpeta segura. No sentí nada más que una satisfacción fría y clínica. Estaba documentando su manipulación en tiempo real. Al darse cuenta de que ya no respondía a su presión privada, llevaron la guerra al ámbito público. A mediados de semana, la campaña de desprestigio estaba en pleno apogeo. Mi teléfono se iluminó con mensajes de familiares lejanos y miembros de la congregación de la iglesia local de mis padres. Una tía me acusó de abuso de ancianos, afirmando que estaba demandando a mis padres mayores por dinero que necesitaban desesperadamente. Un primo dejó un mensaje de voz mordaz diciendo: «Eres un monstruo por intentar poner a tu propio hermano en la calle por un simple malentendido». Estaban pintando una obra maestra de martirio, retratándose a sí mismos como los padres devotos y generosos atacados por una hija codiciosa y despiadada. El impulso de defenderme, de publicar los documentos falsificados en línea y gritar la verdad a todo el mundo era casi abrumador. Pero Nora me detuvo. Estábamos jugando al ajedrez, no participando en una pelea callejera. En lugar de gastar energía en una batalla de relaciones públicas con personas que estaban empeñadas en malinterpretarme, atacamos donde realmente dolía. Nora y yo presentamos una petición de emergencia para una medida cautelar en un tribunal civil. Solicitamos un congelamiento legal estricto de todos los activos físicos comprados con los fondos en disputa. En 48 horas, un juez firmó la orden. Mis padres tenían prohibido legalmente vender, transferir u ocultar la camioneta nueva. El equipo comercial de restaurante que Javier había comprado fue incautado en un almacén. Cortamos su vía de escape. Ya no podían liquidar el dinero robado para contratar mejores abogados u ocultar el efectivo en cuentas offshore. La realidad del congelamiento debe haberlos golpeado fuerte porque la dinámica cambió violentamente en medio de la noche. Eran las 2 de la mañana de un jueves cuando mi teléfono vibró en la mesita de noche. La pantalla iluminó el dormitorio oscuro. Era un mensaje de texto de Javier. No se disculpó. No preguntó cómo estaba. Su mensaje era frenético y mal escrito. Preguntó si estaría dispuesta a retirar los cargos legales si él aceptaba pagarme en cuotas mensuales de su propio bolsillo. Me senté en la cama leyendo las palabras una y otra vez. La implicación era masiva. Si realmente creyera, como afirmaba el abogado de mis padres, que yo había dado consentimiento verbal para el préstamo, no tendría razón para ofrecer un plan de pago secreto y desesperado para evitar cargos legales. Su mensaje probaba que él sabía exactamente lo que habían hecho. Sabía que era una extracción no autorizada e ilegal de mis activos, y sabía que estaba en posesión de propiedad robada. No respondí. Tomé una captura de pantalla y se la envié a Nora. Miré al techo mientras la adrenalina se desvanecía lentamente, reemplazada por una visión estratégica aguda y clara. Mis padres nunca cederían. Estaban demasiado arraigados en su propia narrativa ilusoria de sacrificio parental y derecho. Mentirían en el estrado hasta que se pusieran azules. Pero Javier era diferente. Javier era blando. Era un cobarde que había pasado toda su vida escondido detrás de la chequera de mis padres. Ahora el bar estaba congelado. La camioneta estaba incautada y la burbuja protectora que nuestros padres habían construido a su alrededor se estaba colapsando bajo el peso de una investigación por delito grave. El eslabón más débil en su defensa no era la documentación falsificada o el corredor turbio. El eslabón más débil era mi hermano y estaba absolutamente aterrorizado de ir a prisión. La oficina de la Fiscalía Estatal de Fraude Financiero abrió oficialmente una causa penal un martes por la mañana. La montaña de pruebas que Nora y yo habíamos compilado,
el pánico interno del banco, las firmas falsificadas y el innegable flujo de dinero robado finalmente activaron el aparato estatal. Esto ya no era una disputa civil sobre derechos de propiedad. Era una investigación por delito grave. Fui citada a la oficina de la fiscal en el centro de Raleigh para una entrevista exhaustiva. Me senté en una habitación estéril y sin ventanas con iluminación fluorescente durante 4 horas seguidas. La investigadora principal, una mujer astuta y seria llamada Fiscal Vega, me guió a través de todo mi historial financiero con mi familia. Sabía que defensa intentarían montar mis padres en un juicio penal. Me pintarían como una hija hostil y distanciada, completamente fuera de contacto con la dinámica familiar. En lugar de intentar presentarme como una víctima impecable e intocable, expuse la fea y complicada verdad. Detallé meticulosamente cada vez que les había dado dinero voluntariamente en el pasado. Le conté a la fiscal Vega sobre el pago del alquiler de Javier durante 6 meses seguidos. Documenté los honorarios legales que cubrí por sus arrestos anteriores. Expliqué cómo había actuado voluntariamente como el fondo de emergencia de la familia durante más de una década. No oculté el hecho de que los amaba y había tratado de salvarlos de sí mismos varias veces. La fiscal Vega dejó de teclear y me miró por encima de sus gafas. Al admitir un largo historial de apoyo financiero, había destruido inadvertidamente la mejor defensa de mis padres. Un jurado vería que yo no era una hija sin corazón que se negaba a ayudar. Era una hija hermosa que finalmente había trazado una línea dura, una línea que ellos eligieron cruzar ilegalmente. Mi honestidad hizo que mi afirmación de que esta transacción específica no fue autorizada, fuera completamente a prueba de balas. 2 días después, la fachada de lealtad familiar se resquebrajó desde una dirección inesperada. La hermana de mi padre, tía Isabel, me envió un mensaje de texto muy secreto pidiéndome que nos reuniéramos en una cafetería a las afueras de la ciudad. No había hablado con Isabel desde que comenzó la campaña de desprestigio. Cuando me deslicé en el asiento de vinilo frente a ella, parecía agotada. Revolvió su café negro durante mucho tiempo antes de hablar. Isabel confesó que no podía dormir. 3 semanas antes de mi descubrimiento del préstamo, había asistido a una barbacoa en el patio trasero de la casa de mis padres. Después de unas copas de vino, mi padre había alardeado ruidosamente a un grupo de parientes de que estaban usando la casa de la muchacha como capital para financiar la nueva cocina y el bar deportivo. Isabel admitió que había sentido que algo andaba muy mal. Pero en la familia Morales, nadie se atrevía a cuestionar la autoridad de mi padre. Luego se inclinó sobre la mesa y me dio una información que me puso los pelos de punta. Isabel me dijo que más tarde esa misma tarde, mi madre la había apartado en el pasillo. Elena le había hecho a Isabel, quien trabajaba como recepcionista en una clínica médica, una pregunta muy específica. Le había preguntado si un poder notarial médico podría ser legalmente exigible en un banco comercial. Le di las gracias a Isabel, pagué el café e inmediatamente llamé a Nora. La pregunta de mi madre a mi tía demostró una premeditación absoluta y aterradora. No se habían confundido con la documentación legal. Sabían exactamente para qué estaba destinado el documento y buscaron activamente confirmación sobre si podían usarlo con éxito fuera de un entorno hospitalario. Mientras el caso criminal cobraba impulso en las sombras, la guerra social a la luz del día se volvió asfixiante. La campaña de presión comunitaria se intensificó. Mi buzón de voz se llenó de mensajes furiosos de personas que conocía desde la infancia. Un miembro prominente de nuestra iglesia me llamó hija traidora, acusándome de abandonar el perdón cristiano para destruir a mi propia carne y sangre. Estaban seguros de que estaba llevando a mis ancianos padres a la indigencia. Este asedio psicológico coincidió perfectamente con el periodo más estresante de mi vida profesional. La Oficina de Revisión de Subsidios Comunitarios del Sureste estaba llevando a cabo su auditoría de cumplimiento bianual obligatoria. Todos los días me ponía una americana a medida, entraba en la oficina a las 8 de la mañana y pasaba 9 horas revisando meticulosamente las asignaciones de fondos municipales. Cotejando las entradas del libro mayor y asegurándome de que millones de dólares de los contribuyentes se contabilizaran a la perfección. El contraste era agonizante. En mi cubículo, era un pilar de orden, estructura y absoluta integridad. En el momento en que subía a mi coche a las 5 de la tarde, me sumergía de nuevo en una zona de guerra caótica y viciosa de traición familiar. Compartimenté el trauma porque derrumbarme no era una opción.
Respondía a los correos electrónicos con total profesionalidad mientras simultáneamente leía mensajes de texto de primos que deseaban que me quemara en el infierno. La disciplina requerida para mantener la compostura se sentía como aguantar la respiración bajo el agua durante días y días. El viernes por la tarde, la fiscal Vega solicitó una videoconferencia urgente con Nora y conmigo. Cuando su rostro apareció en la pantalla, su expresión era sombría. Nos informó que su oficina había realizado un barrido completo de mi número de seguridad social en todas las instituciones financieras, buscando cualquier otra anomalía, encontraron una. La fiscal Vega reveló que 3 días después de extraer con éxito los $200,000 iniciales de mi casa, mis padres habían visitado una cooperativa de crédito regional completamente diferente usando el mismo poder médico falsificado y las mismas fotocopias de mi identificación. Habían intentado abrir una línea de crédito personal no garantizada por $50,000. La solicitud había sido finalmente marcada y denegada por el sistema automatizado de suscripción de la cooperativa de crédito debido a una falta de coincidencia de dirección, pero el intento en sí mismo fue una revelación devastadora. Este no era un acto único de desesperación para salvar a mi hermano. Era una empresa activa y en curso. Habían probado el éxito del primer robo e inmediatamente fueron por más. Planeaban agotar mi identidad por completo. Nora no dijo una palabra. Simplemente asintió lentamente a la pantalla. La fiscal Vega miró directamente a la cámara y nos dijo que, basándose en el testimonio de la tía Isabel y la recién descubierta solicitud de crédito intentada, un juez de la Corte Superior acababa de revisar la evidencia. El juez había firmado oficialmente una orden de allanamiento para la propiedad de mis padres. La policía estatal estaba programada para ejecutar la redada al amanecer. La disputa tranquila y educada sobre un malentendido familiar había muerto oficialmente. La verdadera pesadilla para Ricardo y Elena Morales estaba a punto de comenzar. La investigadora fiscal Vega me llamó a las 9 de la mañana de un jueves. La policía estatal había ejecutado la orden de registro en la propiedad de Ashford Grove justo después del amanecer. Pasaron por alto la nueva cocina y fueron directamente a la oficina de mi padre. Encontraron una caja fuerte ignífuga metida en el rincón más oscuro de su armario. Dentro había un archivo maestro meticuloso y horriblemente organizado de su crimen. Había escaneos en color de alta resolución de mi pasaporte, mi licencia de conducir y la escritura original de mi propiedad. Peor aún, había un libro de contabilidad escrito a mano. Mi padre había contabilizado literalmente cada dólar robado. Tenía columnas específicas dedicadas a los gabinetes personalizados, la camioneta negra y una sección distinta titulada con el nombre de mi hermano que detallaba los pagos exactos a varios corredores de apuestas locales. Pero la pieza más repugnante de evidencia provino de la mesita de noche de mi madre. La fiscal Vega le envió por correo electrónico a Nora una copia escaneada de un bloc de notas amarillo. Era un borrador de una carta en la que Elena había estado trabajando activamente. Si su plan de interceptación de correo fallaba y el banco me contactaba antes de que pudieran vender su propia casa y desaparecer, ella iba a enviar esta carta. El borrador describía una crisis médica terminal completamente fabricada. Había escrito un guión afirmando que Ricardo había sido diagnosticado con una rara y agresiva condición cardíaca y que el préstamo era una medida desesperada de último minuto para pagar una cirugía experimental. Estaba completamente preparada para fingir que su esposo estaba muriendo para hacerme sentir culpable y que abandonara cualquier investigación. Luego vino mi hermano. Los detectives recogieron a Javier fuera de su edificio de apartamentos esa misma tarde. En la sala de interrogatorios estéril, su instinto inmediato fue la autoconservación. Lloró. Juró una y otra vez que nuestros padres habían manejado todas las finanzas, que él era solo un beneficiario despistado que pensó que habían recurrido a sus ahorros de jubilación para ayudarlo a iniciar su negocio. La fiscal Vega lo dejó hilvanar su red de victimismo durante 20 minutos antes de dejar caer una pesada carpeta de Manila sobre la mesa de metal. Dentro estaba el acuerdo de franquicia comercial para el bar deportivo. Detallaba claramente el origen de los fondos de la cuenta de depósito en garantía. Y justo al final, con la firma de mi hermano y un sello notarial, había una cláusula que confirmaba su recepción directa y conocimiento de la transferencia de activos. Se hizo añicos inmediatamente. Javier cambió a nuestros padres por clemencia sin pensarlo 2 veces. Confesó que todos se habían sentado alrededor de la nueva isla de cuarzo y habían discutido el riesgo.
Cuando Javier preguntó qué pasaría cuando yo finalmente me enterara del enorme gravamen sobre mi propiedad, mi madre se había reído. Javier la citó palabra por palabra a la policía. Había dicho que Andrea se enfadará y llorará por unos meses, pero terminará pagando la cuota mensual. Ella siempre limpia el desastre. Nunca tuvieron la intención de pagar al banco. Habían tenido la intención de que yo cargara con ese ancla financiera durante los próximos 30 años. 3 semanas después, los enfrentamos en una declaración civil. El caso penal avanzaba rápidamente, pero la demanda civil para limpiar mi título y congelar sus activos se movía simultáneamente. Nos sentamos en una fría sala de conferencias en un rascacielos del centro. Mis padres se sentaron al otro lado de la larga mesa pulida. No parecían criminales acorralados enfrentando acusaciones por delitos graves. Parecían de la realeza indignada. Bajo juramento, mi padre se reafirmó en su horrible visión del mundo. Miró fijamente a la taquígrafa y declaró para el registro oficial que tenía un derecho parental fundamental a administrar los recursos de su familia como mejor le pareciera. Mi madre se secó los ojos secos con un pañuelo, mirándome directamente con una expresión de absoluto disgusto. Testificó que yo había sido intensamente egoísta desde que era una niña pequeña, que atesoraba mi asignación mientras mi hermano no tenía nada, y que forzar este problema legal era solo una continuación de mi crueldad de toda la vida. El impulso de lanzarme por la mesa de caoba y apretarle las manos en el cuello era cegador. Mi pecho se agitaba y mi visión se oscurecía por los bordes, pero Nora me pateó el tobillo bruscamente por debajo de la mesa. Apreté la mandíbula. Sentí el sabor a cobre. Me quedé completamente en silencio y dejé que Nora hiciera la disección. Ella ignoró su teatro emocional y comenzó a guiarlos a través de la línea de tiempo, atrapándolos en las flagrantes contradicciones entre sus afirmaciones del préstamo familiar temporal y su listado secreto de bienes raíces destinado a ocultar sus propios activos. Estábamos ganando. La defensa se estaba desmoronando visiblemente bajo el implacable interrogatorio de Nora. Entonces su abogado principal, un hombre astuto con un traje muy caro, abrió su maletín de cuero. Sacó una sola hoja de papel y la deslizó por la mesa. Era un correo electrónico impreso. Reconocí el formato inmediatamente. Era de un intercambio que tuve con mis padres hace 4 años, cuando les estaban reemplazando el tejado y el contratista necesitaba una servidumbre firmada para la línea de propiedad. El abogado había resaltado una frase específica que yo había escrito al final de un largo párrafo. Decía: si necesitan que los ayude con los papeles de la casa, solo avísenme con antelación. Nora miró el papel. Inmediatamente pidió un receso de 15 minutos. Me agarró del brazo y me llevó al pasillo vacío, la pesada puerta de madera cerrándose firmemente detrás de nosotros. Su rostro estaba pálido. Sostuvo el trozo de papel, su voz bajando a un áspero y urgente susurro. Esto es un problema enorme, dijo Nora, sus ojos fijos en los míos. El contexto lo es todo para nosotros. Pero para un jurado de 12 extraños, esto es una pesadilla. Es completamente ambiguo. Si su abogado lo maneja bien, esa frase podría diluir por completo el elemento de no consentimiento. Podría convertir una condena por fraude grave coordinado en un confuso malentendido familiar. Las paredes de caoba del Tribunal del Condado de Wack se sentían como el interior de una olla a presión. El juicio penal comenzó un martes por la mañana lluvioso, y la defensa lanzó inmediatamente su narrativa meticulosamente elaborada. Su abogado principal, un hombre teatral llamado Sterling Salazar, dedicó su declaración inicial a pintar a mis padres como víctimas mayores y analfabetas tecnológicas de un sistema financiero confuso. Me retrató como la hija rica, hiperindependiente y completamente despiadada que estaba usando un pequeño malentendido familiar para vengarse brutalmente de viejas quejas de la infancia. Cuando fui llamada al estrado, el aire en la sala se volvió frágil. Sterling Salazar se paseó frente al estrado del jurado, sosteniendo la única hoja de papel que había revelado durante las declaraciones civiles semanas antes. Golpeó el correo electrónico impreso contra el borde de madera frente a mí. Leyó la frase aislada en voz alta, su voz retumbando con indignación fabricada, destacando mi oferta de ayudar con los papeles de la casa. Se inclinó cerca, exigiéndome que admitiera a los 12 miembros del jurado que yo había abierto previamente la puerta para que mis padres utilizaran los documentos de mi propiedad. Mi corazón martilleaba contra mis costillas,
pero mi rostro permaneció como una máscara de absoluta calma. No levanté la voz. Miré directamente al jurado y expliqué el contexto real. Declaré claramente que el correo electrónico fue enviado hace 4 años cuando mis padres estaban lidiando con un contratista de techos depredador. Había ofrecido leer sus servidumbres de línea de propiedad y contratos de reparación. Nunca en ningún momento de mi vida había ofrecido dejarles apalancar mi casa por dinero en efectivo. Sterling Salazar se burló, intentando desestimar mi explicación, pero había caído directamente en la trampa que Nora y la fiscal Vega habían preparado. En el contrainterrogatorio, la fiscal Vega se acercó al estrado. No trajo una sola hoja de papel. Trajo una pizarra de exhibición ampliada. Era el hilo de correo electrónico completo impreso con metadatos digitales verificados que mostraban la fecha exacta, la hora y el origen del servidor. Me pidió que leyera la frase inmediatamente posterior a la que Sterling Salazar había aislado. Me incliné hacia el micrófono. Mi voz resonó bruscamente en la silenciosa sala del tribunal. Escribí, y cito, sin embargo, para ser absolutamente clara, no estoy firmando ningún acuerdo, ni estoy usando mi casa como garantía para ningún préstamo bajo ninguna circunstancia. Un cambio palpable se extendió por el estrado del jurado. Varios jurados fruncieron visiblemente el ceño, dirigiendo sus miradas a la mesa de la defensa. El rostro de Sterling Salazar se puso de un color carmesí profundo y feo. La omisión deliberada de esa segunda frase destruyó su narrativa completa de consentimiento implícito. Demostró que yo había prohibido explícitamente el crimen exacto que habían cometido. A partir de ahí, la fiscal Vega desmanteló metódicamente lo que quedaba de la defensa de mis padres. Fue quirúrgica. Introdujo el metraje de seguridad de alta definición de la sucursal bancaria, mostrando claramente al corredor de documentos profesional deslizando la documentación a mis padres. Trajo a un experto en verificación estatal que testificó que el sello notarial era una falsificación barata por correo. Luego, la fiscal Vega reprodujo la grabación de audio del mensaje de voz de mi padre al paisajista, escuchando su voz arrogante y despectiva resonar en la sala del tribunal, alardeando de que su hija nunca se daría cuenta del dinero que faltaba. Esto erradicó por completo la imagen de un anciano confundido e indefenso. Era el sonido de un derecho calculado y depredador. El momento emocional culminante del juicio llegó el jueves por la tarde cuando la tía Isabel subió al estrado. Parecía frágil, sus manos temblaban mientras se ajustaba las gafas. Testificar contra su propio hermano la estaba destrozando visiblemente, haciendo que cada palabra que pronunciaba llevara un peso devastador. Bajo juramento, Isabel relató la barbacoa en el patio trasero. Bajó la vista a su regazo, su voz temblaba al confirmar que Elena la había apartado en un pasillo. Isabel testificó que mi madre había preguntado específicamente cómo alguien podría usar un poder médico restringido en un banco comercial. Mi madre se sentó en la mesa de la defensa, su postura rígida, negándose a establecer contacto visual con su hermana. El testimonio de Isabel fue el clavo final en el ataúd de su defensa de ignorancia. Demostró una premeditación absoluta e innegable, pero la fiscalía había guardado el elemento más volátil para el final. El viernes por la mañana, Javier fue llamado como testigo hostil. La burbuja protectora que nuestros padres habían pasado 3 décadas inflando a su alrededor había desaparecido por completo. Parecía aterrorizado, sudando a través del cuello de su camisa de vestir. Sterling Salazar intentó guiarlo, tratando de establecer que Javier era solo un observador inocente, que creía que los fondos provenían de los ahorros de jubilación legítimos de nuestros padres. Javier asintió frenéticamente, aferrándose a los bordes del estrado de los testigos, pero bajo contrainterrogatorio, la fiscal Vega aplicó presión. Rápidamente disparó preguntas sobre la línea de tiempo, los acuerdos de franquicia y la repentina afluencia de efectivo para pagar sus deudas de juego ilícitas. Javier comenzó a hiperventilar. Sus respuestas se volvieron defensivas, enredadas y contradictorias. La fiscal Vega se acercó, levantando el recibo del depósito de alquiler comercial, y le preguntó directamente por qué nunca cuestionó recibir una suma de 6 cifras 48 horas después de una reunión familiar secreta. Javier se quebró, su voz se elevó en un gemido de pánico. No los obligué a hacerlo, gritó, con lágrimas en los ojos. Me dijeron que estaban sacando el dinero del capital de la casa de Andrea. Sabía de dónde venía antes de comprar el equipo del restaurante,
pero dijeron que ella simplemente lo pagaría. Fue idea de ellos. La sala del tribunal estalló en un bajo rugido de jadeos y murmullos superpuestos. El juez golpeó su mazo pesadamente contra el bloque de resonancia, exigiendo orden. Javier se desplomó en su asiento, sollozando abiertamente entre sus manos. Habiendo confesado en el registro público haber recibido y gastado a sabiendas bienes robados, mis padres se quedaron perfectamente inmóviles, sus rostros sin color, su niño de oro. El hijo que habían cometido múltiples delitos graves para proteger acababa de venderlos por completo para salvar su propia piel. Horas después, los alegatos finales concluyeron. El juez leyó las instrucciones finales al jurado con respecto a los cargos de fraude financiero grave, robo de identidad y conspiración. El alguacil abrió la pesada puerta lateral, y los 12 jurados salieron de la sala para comenzar sus deliberaciones. Las pesadas puertas de roble se cerraron con un clic, sumiendo la sala del tribunal en un extraño silencio resonante. Nora me puso una mano tranquilizadora en el hombro, pero apenas la sentí. Me senté perfectamente inmóvil en el banco de madera de la galería. Mis manos apretaban el borde del asiento tan fuerte que me dolían los nudillos. Cada pieza de evidencia había sido presentada. Cada verdad fea e innegable sobre mi familia había sido sacada a la luz. Lo había hecho todo a la perfección. Pero mientras miraba el estrado vacío del jurado, la aterradora realidad se apoderó de mí. El resultado final ya no estaba en mis manos. El jurado deliberó durante exactamente 9 horas y 14 minutos. Cuando los 12 hombres y mujeres finalmente regresaron a la sala del tribunal del condado de Wack, el aire se sentía tan denso que era asfixiante. Me puse de pie, Nora justo a mi lado mientras el presidente del jurado entregaba el trozo de papel doblado al alguacil. El juez se ajustó las gafas y leyó el veredicto en voz alta. Culpables de todos los cargos de fraude financiero grave. Culpables de robo de identidad agravado. Culpables de conspiración para cometer falsificación. No lloré. No hubo un colapso dramático. Ni un estallido repentino de lágrimas. En cambio, solté un largo y lento aliento, sintiendo un peso inmenso y aplastante levantarse de mi pecho. Se sintió exactamente como salir de una habitación oscura y sin ventanas y respirar aire fresco por primera vez en mi vida. El tribunal pasó rápidamente a la fase de restitución. El juez fue implacable. Ordenó la incautación inmediata y la subasta pública de la camioneta negra y todo el equipo comercial del restaurante que se encontraba en el almacén alquilado de Javier. Debido a que la remodelación de la cocina estaba permanentemente adherida a la propiedad de mis padres, el tribunal impuso un enorme gravamen judicial sobre su casa, no verían ni un centavo de ganancia cuando finalmente la vendieran. Cada centavo se dirigiría directamente a las instituciones defraudadas. Más importante aún, armada con la condena penal, el equipo legal corporativo del banco disolvió oficialmente el préstamo fraudulento de $200,000 asociado a mi nombre. Purgaron el estado de morosidad y borraron por completo la advertencia de ejecución hipotecaria de mi título de propiedad y mi historial crediticio. Mi casa era oficial e innegablemente mía de nuevo. La audiencia de sentencia tuvo lugar 3 semanas después. Fue entonces cuando la fiscal Vega asestó el golpe devastador final a la dignidad restante de mis padres. Presentó formalmente la evidencia de su segundo intento fallido de abrir una línea de crédito de $50,000 en la cooperativa de crédito regional usando mi identidad robada. Lo presentó al juez como un factor agravante, probando más allá de toda duda que esto no fue un acto único de pánico desesperado para salvar a su hijo. Fue el comienzo de una campaña calculada y sistemática para agotar mi existencia financiera. Dada la oportunidad de hablar antes de la sentencia, mis padres mostraron sus verdaderos colores una última vez, de pie ante el juez con monos de la cárcel del condado. No mostraron absolutamente ningún remordimiento. Ricardo me miró con puro veneno, declarando para el registro oficial del tribunal que su familia fue destruida hoy, no por lo que hicieron, sino porque yo fríamente elegí el dinero antes que mi propia carne y sangre. Elena lloró ruidosamente, asintiendo con él, interpretando a la trágica mártir, hasta el mismísimo segundo en que el alguacil se los llevó. Eran fundamentalmente incapaces de asumir responsabilidades. Esto cimentó mi resolución. No quedaba nada por lamentar. Esa noche, mientras estaba sentada en mi coche en el estacionamiento del juzgado, mi teléfono vibró.
Era un enorme bloque de texto de Javier. Había evitado la cárcel al convertirse en testigo del Estado, pero se enfrentaba a la ruina financiera total. Su mensaje era una súplica frenética y patética, pidiendo un último favor financiero para ayudarlo a evitar la bancarrota personal. Prometió que cambiaría. Prometió que me pagaría. Hace un año, ese mensaje me habría sumido en una espiral de culpa y ansiedad. Hoy, simplemente tomé una captura de pantalla. Arrastré el archivo de imagen a mi carpeta legal segura. Luego, abrí mis contactos, seleccioné el número de mi hermano y presioné bloquear. No escribí ni una sola palabra en respuesta. Fue una acción pequeña y silenciosa, pero fue el clímax absoluto de mi liberación. El ciclo de abuso y permisividad de décadas fue oficialmente cortado. Conduje de regreso a mi casa en el barrio de Brock Hollow. Crucé la puerta principal, eché el cerrojo y entré a mi sala de estar. Me senté en mi sofá por primera vez en toda mi vida adulta. No sentí la necesidad de tener un ojo en mi teléfono. No me preparaba para una crisis fabricada. No esperaba una demanda de efectivo de emergencia. La casa estaba completamente en silencio. Y por primera vez, ese silencio se sintió completamente seguro. 6 meses después, me paré al frente de la sala de conferencias principal en la Oficina de Revisión de Subsidios Comunitarios del Sureste. Estábamos realizando un seminario de capacitación interno para nuestros analistas junior sobre cómo reconocer los indicadores sutiles de la explotación financiera. Hice clic en el control remoto de la presentación, avanzando a una diapositiva que detallaba el aumento estadístico del robo de identidad familiar. Miré la sala llena de jóvenes profesionales tomando notas. No les conté mi historia personal. Mantuve mi voz mesurada, profesional y autoritaria. Pero cada palabra que pronuncié estaba arraigada en la verdad absoluta y duramente ganada de mi supervivencia. Les dije que la proximidad no equivale a seguridad. Expliqué que los depredadores financieros más peligrosos rara vez usan pasamontañas. A menudo tienen las llaves de tu puerta principal y conocen tu segundo nombre. Y mientras terminaba el seminario, miré directamente a la multitud y entregué la lección final. Compartir sangre con alguien no les da el derecho de robarte la vida.